¿Por qué dar una opinión públicamente es tan complicado? Hoy en día, opinar en redes sociales no es tan fácil como parece. Prácticamente es como si entraras en una arena de combate, en un coliseo, en donde estás a la vista y a las expectativas de todos, y los cuales pueden aplaudirte o lincharte por cualquier cosa que tú hagas, o que en este caso tú llegues a decir. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no es tan fácil opinar en redes sociales, según yo? Y para ello me gustaría desmenuzarlo por partes con ustedes. Es decir, que les voy a compartir algunas de las razones por las cuales yo considero que esto pasa así. Y para ello me gustaría comenzar a hablar sobre la polarización de las ideas que se presentan al momento de dar una opinión en redes sociales. Y es que prácticamente esto es el pan de cada día de cualquier red social, en donde básicamente opines lo que opines, alguien va a estar en contra de tu idea, o alguien va a pensar de una forma diferente o distinta a lo que tú estás pensando. Y es que de verdad, cuando digo que esto es el pan de cada día en cualquier red social, es que en serio lo podemos ver todo el tiempo en cualquier red social, en donde podemos observar cómo es que se crean bandos de los que están a favor o en contra de algo, o aquellos que defienden o atacan alguna idea. Y digo, esto es algo bastante común porque absolutamente todos y cada uno de nosotros tenemos ideas, perspectivas y creencias completamente distintas entre sí, y eso está bien, pero el problema o la dificultad que surge aquí es al momento de querer compartirlo, de querer expresarlo, porque muchas veces ocurre que todo lo que digamos se presta a la libre interpretación de lo que se quieran imaginar y aún más en redes sociales. Pero para no desviarme tanto del tema, la existencia de estos grupos, de estos bandos, de estos extremos, pues realmente llega a ser muy tediosa esta dinámica de querer opinar en redes sociales o bien dar una opinión pública, porque básicamente desde el minuto uno en que tú des una opinión ya puede haber alguien que esté en contra de esa idea, y es aquí en donde viene algo pues chistoso, ¿no? Interesante, del que incluso si tú no formas parte de alguno de estos bandos o extremos, se te puede llegar a criticar. Incluso si intentas tener una postura imparcial, se te puede llegar a criticar. Así que para que podamos entender un poquito más esta dinámica de los bandos, los extremos que se generan en redes sociales, pues es bastante tedioso y complicado el que por querer dar una opinión ya exista alguien que esté en contra de esa idea o no está a favor de la misma. Así que si formas parte de un bando, se te puede criticar. Si intentas ser imparcial, se te puede criticar. Y sí, parece que no existe alguna clase de salida, pero algo que sí quiero puntualizar es que cuando digo crítica, no quiero que te imagines a gente insultándote, atacándote, deseándote cosas malas, a pesar de que muchas veces pues lo asociamos con ello, ¿no? Así que cuando digo crítica en este contexto me quiero referir específicamente a ese examen o juicio que se realiza sobre algún tema en específico y que sirve mucho para el análisis y el crecimiento. O en palabras más simples, no me quiero referir a los ataques y las cosas malas, ¿no? Sino a las cosas positivas o de provecho por las cuales existe la crítica, el juicio. Así que esta situación de la polarización de las ideas en redes sociales pues realmente plantea una situación bastante tediosa, sobre todo porque muchas veces vas a ser sujeto de crítica independientemente de si te encuentras a favor o en contra de una idea. Pero ahora bien, otro punto que también considero muy relevante y que quizá es un concepto que se ha acuñado conforme ha ido avanzando esta cuestión de las redes sociales, es la cultura de la cancelación. Y estoy muy seguro que si tú has estado al pendiente de redes sociales desde hace ya muchísimo tiempo, has escuchado este concepto de la cultura de la cancelación. Y digo, creo que aún más porque casi cada semana, y ya lo he dicho, parece que están funando y cancelando a distintos creadores, famosos, artistas. Así que muy seguramente este concepto tú ya lo has escuchado. Y para aquellas personas que nunca antes hayan escuchado este término de la cultura de la cancelación, muy resumidamente y muy básicamente se refiere al acto de cancelar a una persona que ha hecho comentarios o acciones consideradas ofensivas o problemáticas para todas las personas. O en otras palabras, excluir a alguien por haber tenido algunos comportamientos percibidos como inadecuados.
inadecuados. Y por supuesto que cuando diga comportamientos percibidos como inapropiados, a lo mejor te estarás imaginando cosas de desnudos o cosas por el estilo. Pero dígase comportamientos que no son bien vistos colectiva o socialmente. Pero relacionándolo con este tema, les decía que una parte muy difícil de las ideas o de las perspectivas es el cómo las expresamos. Precisamente porque en redes sociales cada persona puede interpretarlas de la manera que quieran o que puedan. Porque sí, es una realidad que al momento en que leemos un comentario, pues no sabemos realmente con qué intención, ánimo o propósito la persona lo escribió. A diferencia, por ejemplo, de una conversación cara a cara, en donde puedes ver si la otra persona está bromeando, si está triste, enojada o está siendo sarcástica. Pero en redes sociales prácticamente todo suena frío, duro, desolador. Por eso muchas veces al leer comentarios, críticas, una opinión puede llegar a verse como ofensiva, fría, aunque muchas veces ni siquiera sea así. Y aquí se inicia un conflicto que en la vida real muy probablemente jamás hubiera pasado. Porque aquí también hay que mencionar un punto bien importante, y es la redacción, la ortografía, que muchas veces no se cuida, pero es una parte fundamental a la hora de estar compartiendo algún comentario en redes sociales. Porque muchas veces el mensaje no se termina de entender, y si a esto le sumas este aspecto, este factor del que no sabemos los motivos, las razones, vaya, los sentimientos o cómo lo está buscando expresar la otra persona, pues prácticamente lo vamos a percibir como algo frío, ¿no? Como algo sólido, plano. Y esto de verdad es algo que debería de tener muchísimo cuidado, porque esto escala a un punto en el que basta con que alguien interprete mal una frase o saque algo de contexto para que se inicien las cancelaciones o las funas, haciendo que el querer opinar se vuelva prácticamente una labor de muchísimo cuidado, casi revisando con lupa frase por frase, palabra por palabra, para evitarse cualquier clase de problema. Que ojo, aquí estoy usando de ejemplo los comentarios que se hacen escritos, pero con los videos en los que las personas se graban a sí mismas y dan su opinión respecto a algún tema, considero que también podría aplicar, y obviamente que de una forma completamente diferente, porque en estos casos sí, estás viendo a la persona, pero más específicamente sus expresiones, sus tonos de voz, lenguaje, pero a veces uno no tiene claro algunos aspectos como la intención, es decir, si lo dice de broma, de forma sarcástica, como queriendo tirar indirectas, los ánimos, si es que lo dice de una forma feliz, triste, enojada, seria, preocupada. Y de verdad que este punto debería de tomar muchísima relevancia, y más si lo vemos desde la perspectiva en que podemos perder toda nuestra credibilidad por una opinión mal entendida. Ahora otro punto es la necesidad de pertenencia. Aquí el querer formar parte de o sentirnos parte de algo es una necesidad que todos nosotros como seres humanos tenemos. Y sí, puede que me digas, ¿cómo vas a creer eso? Yo no mientas, yo no. Por ahí no. Pero muy en el fondo todos nosotros queremos sentirnos parte de algo. Y eso en redes sociales muchas veces significa adaptarse a algo que los demás aprueban. Lo que significa que muchas veces estarás aceptando algunas ideas u opiniones de personas meramente por validación. Y ojo, yo sé, estoy claro que esto no aplica para todas las personas, pero es algo que pasa. Y es que esto de verdad sí lo veo un tanto grave y todavía más profundo por el hecho del que a veces no llegamos a opinar diferente porque no queremos quedarnos afuera del grupo, ya que opinar distinto a veces puede significar el rechazo o la invalidación por parte del grupo, y en redes sociales ese rechazo se puede intensificar a niveles pero horribles. Así que viéndolo de esta manera, a veces el querer formar parte de algo nos obliga a aceptar cosas las cuales no nos representan por temor al rechazo. Hasta el momento estoy claro que lo que les he comentado aplica de forma completamente diferente en la vida de todos y cada uno de nosotros. Además que por supuesto sé y lo estoy considerando que existen algunas ideas, creencias o posiciones, tanto políticas, religiosas, ideológicas, que moralmente no son bien vistas en sociedad. Por esa misma razón considero que el tratamiento sí es distinto, porque yo sé que en redes sociales existe cada tipo de persona que pues llega a tener deseos, fetiches, ideas que muchas veces atentan en contra de otras personas. Digo, creo que ya se estarán dando una idea más
más o menos a lo que me quiero referir, ¿no? Así que yo sé que en ese tipo de situaciones no aplica, o quizás sí, pero de una forma muy específica, ¿no? Los matices. Es una realidad que hoy en día en redes sociales todo tiene que ser rápido y directo. Por tal motivo, las ideas valiosas que requieren mucho desarrollo pues realmente no cumplen estos criterios. Es decir, no caben dentro de un reel, una historia, un tweet, un TikTok. Y es que también hoy en día muchas plataformas pues están diseñadas para premiar aquello que genera reacciones inmediatas, pero no todo aquel contenido que te hace pensar detenidamente. Y es aquí en donde se presenta este pensamiento matizado, que es ese tipo de pensamiento que tiene muchos ángulos o perspectivas y no suele ser viral, precisamente porque es contenido no tan fácil y rápido de digerir, y por ende no genera mucha interacción inmediata. Y esto ha generado que muchas personas no se compliquen al momento de opinar, tendiendo a tener que utilizar frases tajantes o absolutas como esto es correcto, punto. No estás conmigo, estás mal. De forma muy general. Y es que en estos casos específicos muchas veces el problema no es la opinión, sino que las redes sociales hoy en día ya no están hechas para esta clase de conversaciones con tantos matices, sino en aquellas con narrativas rápidas. O sea, las redes sociales ya no quieren opiniones desarrolladas, sino opiniones rápidas. Y de verdad que esta clase de situaciones ya es para pensarse, para plantearse uno mismo, que son los perjuicios que están trayendo las redes sociales y que se hacen destacar conforme van pasando los años, porque vivimos en una época en donde leer 2 párrafos completos ya es mucho texto, y si uno no capta la atención en 3 segundos ya perdimos. Y esto lo digo como experiencia, ya que al momento de querer crear contenido casi siempre te recalcan que debes de captar la atención del espectador en los primeros 3 segundos del video. Así que esta cuestión dificulta aún más el querer dar una opinión, porque si explicas una opinión con contexto, nadie la lee o ve completa. Y si simplificas mucho tu opinión o tu idea, puedes llegar a distorsionar tu punto o alterarlo. Si usas ironía o sarcasmo, el mensaje puede malinterpretarse. De verdad que parece un caos. Y un punto más, nada se olvida. Ahora, otro punto bastante relevante es que en redes sociales nada muere o nada desaparece, y cualquier opinión que des puede ser un arma de doble filo para ti en un futuro. Y es que en la vida normal, si te equivocas en una conversación, probablemente la otra persona lo olvide, pero en redes sociales esto no ocurre de la misma manera, ya que estos comentarios, estos errores quedan guardados. Es como si todo lo que dijeras quedara archivado conforme va pasando el tiempo, que de hecho nos podemos dar cuenta de eso con muchas funas o cancelaciones, en donde buscan cancelar algunas figuras públicas en base a tweets o publicaciones que realizaron en el pasado, o videos haciendo algunas declaraciones pues bastante polémicas y de forma despreocupada, o con algunas conversaciones pasadas. Y esto ha implicado que opinar sea aceptar que algo que tú digas puede usarse en tu contra años después, incluso aunque hayas cambiado de opinión. Y es algo que por supuesto que te puede generar mucha inseguridad o miedo, del que estas ideas u opiniones que demos en un momento dado sean utilizadas en nuestra contra, a pesar de que esa forma de pensar ya no nos represente. Es como si todo lo que les dijera en este video o en los demás, años después se utilizara en mi contra, porque al final del día todos los videos que estoy haciendo pues básicamente son mis opiniones a este punto de mi vida, y por supuesto que sí estaría un tanto extraño, curioso que en un futuro, no sé, unos 3, 4, 5 años se utilizara pues esta información, esta forma de pensar, mis opiniones de este momento más adelante, a pesar de que quizá en un futuro mi forma de pensar cambie, es decir, mis perspectivas respecto a algunos temas mejore o sea más específico en algo, o que algunas opiniones pues ya no me representen tanto, ¿no? Que de hecho es un punto bastante curioso, ¿no? Cómo es que a veces no se acepta en redes sociales un cambio por parte de los creadores, ¿no? Es decir, que sus creencias, sus ideologías, sus formas de pensar cambien. Y ya para concluir, estos son algunos factores que yo personalmente considero hacen
que el querer opinar en redes sociales sea un tanto complicado y tedioso. Y ojo, al querer compartir esta información, para nada es mi objetivo querer incitarlos a que ya no lo hagan, a que ya no compartan sus ideas, sus opiniones, sus perspectivas sobre algo en redes sociales. De hecho, creo que algo genial de las redes sociales es la libertad de las ideas. Y digo libertad entre comillas porque realmente uno no es tan libre de querer expresar lo que quiera, ¿verdad? Pero yo puedo entender que existen algunos límites, algunos lineamientos también para respetar a las otras personas. Así que en ese sentido yo estoy muy de acuerdo con eso. Así que volviendo con el tema, no quiero espantarlos, no quiero asustarlos del que no, es que es una labor bien complicada, necesitas una licenciatura, una maestría, un posgrado para dar alguna opinión, un comentario en redes sociales. Para nada, pero sí hay que tener en cuenta que hay que ser quizá un poquito más precavidos, más cuidadosos y ser claros a la hora de querer expresar nuestras opiniones. Cómo cuidar lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, cómo lo vamos a redactar, qué postura vamos a tomar. Y ya saben lo que me encanta hacer en mis videos y que espero que ya se vuelva una tradición, una costumbre, es que tú me compartas en los comentarios por qué tú consideras que opinar en redes sociales hoy en día es complicado. O por el contrario, si consideras que no es tan complicado, que yo me estoy haciendo una película en la cabeza, pues también coméntalo. Así que eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final, si es que estás viendo esto hasta el final. Yo sé que hoy en día en redes sociales el contenido que más se consume debe de ser rápido, muchos colores, imágenes, cosas atractivas, dinero, aunque estoy yo aquí. Pero muchas gracias, cuídense y nos veremos para el siguiente. Adiós.